Imaginemos a dos personas. Juan, quien viene vestido de camisa naranja y pantalón rojo, y Daniel, quien viene vestido de camisa azul y pantalón amarillo. Estas dos personas se encuentran y entablan una conversación. En eso, Daniel le explica a Juan que tiene un negocio por proponerle, ¿sí? Resulta que Daniel cuenta con una casa en Anapoima, pero él ya no está interesado en tenerla. Ya le aburrió un poco lo que viene siendo el ambiente de Anapoima y quiere venderla para poder comprar un carro o otro bien inmueble dentro de la ciudad de Bogotá. A Juan le termina interesando bastante este prospecto de negocio, de acto jurídico, y deciden entablar una fecha para ir a mirar la casa. Cuando llegan a la casa resulta que a Juan le termina convenciendo bastante. Quiere negociar y quiere comprar la casa. Para esto, Daniel le pide que verifiquen si los dos cumplen con los 5 requisitos de validez de la voluntad negocial. Por su parte, Juan, quien no es muy experto en estos temas del derecho, le pide que le explique qué es eso de los requisitos de validez de la voluntad negocial. Pues resulta que cuando una persona manifiesta su voluntad negocial, debe cumplir obligatoriamente con los 5 requisitos de validez que da la ley. Obligatoriamente tiene que cumplir con los 5, no se puede saltar ni uno, ni dos, ninguno, tiene que cumplir con los 5. ¿Y cuáles son estos 5 requisitos de validez que nos da la ley? El primer requisito de validez es la capacidad legal plena. Este pues es un atributo de la personalidad jurídica que tienen las personas naturales como lo son Juan, lo son Daniel, lo somos tú y lo somos yo, para pues celebrar válidamente sus negocios y sus actos jurídicos, ¿no? Dentro de esto podemos encontrar la capacidad de goce y dentro de esa capacidad de goce podemos encontrar que la ley nos dice que todos somos capaces, excepto los incapaces. ¿Y quiénes son los incapaces? Pues los incapaces también son sujetos de derecho. Existen dos clases de incapacidad. Primera, la incapacidad absoluta, cuando la persona es incapaz absoluta de sus actos, ¿no? Por ejemplo, los impúberes por la edad, que son los niños infantes entre 0 y los 7 años. O la incapacidad relativa. Dentro de la incapacidad relativa podemos encontrar a los menores púberes de los 7 años hasta los 18 años, el menor adulto o adolescente, que también se les llama así a los menores púberes. También encontramos la capacidad de ejercicio o de orar o adjetiva. Esto es básicamente cuando la persona tiene la capacidad para celebrar sus negocios y sus actos jurídicos de forma personal, que no necesita ningún mediador, ¿sí? Cuando la persona es mayor de los 18 años y no necesita a nadie que sea o que obre de tutor sobre sus actos y negocios jurídicos. El segundo requisito de la validez negocial son el consentimiento libre de vicios. ¿Y qué es el consentimiento libre de vicios? Pues es la voluntad de la persona para realizar los negocios sin que nadie más afecte en su criterio y en su voluntad, que no cumpla con ninguna de las 4 clases de error. El error de hecho, el error de nulidad, el error por lesión enorme o el error indiferente y de derecho. El tercer requisito es el objeto lícito. Esto quiere decir que la conducta de las personas o el bien sobre el cual pues se está realizando el negocio, en este caso la finca ubicada en Anapoima, que es propiedad hasta este momento del señor Daniel, no violan la ley, no tiene que ver ni con armas sin requisitos, ni estupefacientes, ni patrimonios que le pertenezcan a la humanidad, es decir, patrimonio histórico, cultural, inmaterial, no tiene que ver tampoco con el cuerpo humano, ni químicos prohibidos o embargados por la ley, lo que viene siendo el contrabando, ¿no? El cuarto requisito de la voluntad negocial es la causa lícita. Esto quiere decir que el señor Daniel le vaya a vender la finca al señor Juan por razones que sean legales, reales y permitidas, que no sea nada que infrinja la ley y tiene que ser conforme a la ley la razón por la cual pues el señor Daniel desea venderle este bien, esta finca en Anapoima al señor Juan. El quinto es la habilidad negocial especial, que esto quiere decir que la persona tiene facultad para celebrar o firmar el negocio, en este caso, la compraventa de una finca ubicada en Anapoima que pertenecía al señor Daniel y que ahora va a pertenecer al señor Juan.
Estos 5 requisitos se deben cumplir en su totalidad. Los 5, no se puede saltar ni siquiera uno, son obligatorios por la ley. Una vez teniendo claro que conocen y a su vez que los dos cumplen con los requisitos de validez de la voluntad negocial, deciden continuar con el contrato de compraventa. Pues ya sabemos que Juan no es muy experto en estos temas de derecho y le piden a Daniel que le explique qué es un contrato de compraventa, ¿no? Un contrato de compraventa, como todos los contratos, que son acuerdos de voluntades de tipo jurídico y económico que originan, modifican y extinguen derechos y obligaciones. El contrato de compraventa es un negocio jurídico consensual o solemne. ¿Por qué consensual o solemne? Porque hay dos clases de contrato de compraventa. El primero, que es el consensual, el cual es usado para bienes muebles, y el segundo, el solemne, que es el que se emplearía en este caso para un bien inmueble como lo es la finca del señor Daniel ubicada en Anapoima, que le quiere vender al señor Juan. Estos contratos de compraventa tienen que especificar sobre todo dos elementos esenciales: el objeto sobre el cual recae el negocio, en este caso la finca, y el segundo, el precio sobre el cual se va a vender la finca, o bueno, el objeto sobre el cual recaiga el negocio. Y a su vez, estos contratos tienen dos partes: el vendedor, el señor Daniel, y el comprador, el señor Juan. ¿Y qué obligaciones tiene el vendedor? Pues el vendedor, el señor Daniel, tiene la obligación de entregar el bien, transferir el bien y garantizar el bien del bien, lo que llamamos sanear. Y el comprador, el señor Juan, tiene la obligación de pagar el precio estipulado por el bien, que ya está en el contrato, el bien inmueble en este caso, y segundo, de recibir el bien por parte del vendedor, el señor Daniel. Posterior a esto, Juan y Daniel deciden firmar su contrato y Juan le paga lo correspondiente al señor Daniel según lo estipulado en el contrato para la entrega de la finca, de la casa, ¿no? Juan cree que ya es dueño de esa propiedad, pero realmente no. Lo que lo hace uno dueño no es ni un contrato ni una escritura. Lo que lo hace uno dueño en Colombia son los modos, también conocidos como patos. Pero eso no lo voy a explicar yo. La verdad es que a diario celebramos esta clase de contratos y de negocios jurídicos, incluso sin ser conscientes de que lo que estamos haciendo es un negocio jurídico y estamos realizando un contrato porque lo percibimos con cosas bastante insignificantes. Por ejemplo, con un libro como este, eh, tuve que pagar y me retribuyeron en un bien mueble como lo es un libro. Eso es un contrato visto a menor escala, pero no deja de ser un contrato de compraventa en donde tuvimos que intervenir dos personas con sus requisitos de validez, es decir, que yo soy capaz, que la otra persona es capaz por ley, e hicimos un intercambio de un valor estipulado en un contrato ficticio en el cual yo le entregué el dinero y esa persona me entregó el bien mueble, el libro.